Hola, un saludo muy especial en este día. Cuarto día. Vamos paso a paso. Espero que este acercamiento al Evangelio de Juan esté cautivando nuestro corazón. Me gustaría pedirte que me acompañaras hoy en la lectura a Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Y como lo hemos venido haciendo, leamos juntos y oremos al Señor. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Señor, gracias por esta palabra que tienes para nosotros hoy. Sé que hay algo especial para cada uno de nosotros. Sé que en esta palabra hay algo especial para mí. Y quiero darte gracias por eso, Señor. Porque tú la colocas para hacer cosas maravillosas, para que podamos ver cosas maravillosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro tema para hoy, en contacto con Jesús, para ver y recibir los milagros de Dios. En la región donde estaba, la Biblia dice que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí, al igual que habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Vimos ayer cómo comienzan a llegar discípulos. Unos que se inquietan por lo que dijo Juan, comienzan a seguir a Jesús, traen a sus hermanos, Jesús comienza a llamar. Y allí en esta invitación, en esta boda, ya está Jesús con un grupo importante de sus discípulos. Versículo 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Recordemos que el vino era una bebida excelsa en época de Jesús. Una bebida importante, las celebraciones se hacían con vino. El vino hacía parte de las celebraciones en época de Jesús. El vino no se podía acabar en la cena porque de acabarse ocasionaría varias cosas. Una de ellas, un augurio negativo, porque si el vino se acaba, entonces va a haber escasez. El vino se acaba entonces y la madre de Jesús le dice: ya no tienen vino. El Señor Jesucristo utiliza una expresión muy directa entre judíos. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tú conmigo, mujer? Y aquí hay algunas cosas muy interesantes, porque Jesús está hablando con su mamá y le está diciendo mujer. Podría ocasionar incluso una falta de respeto en el entorno en el que están. No le dices a tu madre mujer, pero Jesús le dice: ¿qué tú conmigo, mujer? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Se les acabó el vino? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Se hace lo que Dios dice. Lo que Jesús ordene será lo importante en este momento de la situación. Dice la Biblia en Juan 2:6, había allí 6 tinajas de piedra de la que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 6 litros. Estamos viendo que Juan, el evangelista, introduce aspectos fundamentales del Antiguo Testamento, del judaísmo, y aquí vemos cómo se introducen 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en las ceremonias de purificación. Recordemos nuevamente que cuando se hacía alguien impuro, por muchas razones, porque no se cumplía con la ley, debían purificarse para poder entonces acceder a los temas del templo. Para poder llegar a las cosas de Dios debían ser purificados. Entonces en las casas habían unas tinajas que utilizaban para esto. 6 tinajas de piedra, 600 litros. En cada una cabía 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Suelo utilizar este pasaje en la ceremonia de bendición de matrimonios. Y cuando llego a este punto, hago notar a la pareja que se está casando, hombre y mujer que están contrayendo su matrimonio, recibiendo la bendición de Dios, que Jesús no llena las tinajas. Él dice: llenen las tinajas hasta el borde. Y les digo entonces, nosotros somos los encargados de llenar las tinajas. El Señor será encargado de hacer el milagro cuando nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Esto es algo bien interesante. Los sirvientes llenan las tinajas hasta el borde. Versículos 8 en adelante. Ahora saquen un poco
y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. En las ceremonias había alguien que se encargaba de organizar las cosas del banquete. El maestresala, el que se encargaba de que todas las cosas funcionaran perfectamente. Le llevan el agua al encargado del banquete. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestresala no sabía de dónde había salido el vino, él simplemente está catando, probando el vino. Los sirvientes sí sabían de dónde había salido. Entonces llama aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Ya habían servido el mejor vino, el mejor vino. Y cuando los invitados han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Él se muestra sorprendido de ver cómo habían sacado un vino de buena calidad y a pesar de que ya las personas habían bebido mucho, el vino que resultó ahora resultó ser mejor que el primero. Aquí hay varias cosas en las que me gustaría detenerme para nuestro devocional de hoy. Cuando estamos en contacto con Jesús, vamos a ver milagros, pero vamos a recibir milagros. Dice que los sirvientes se dieron cuenta, ellos echaron el agua en las tinajas, no el maestresala. Cuando nosotros estamos cerca de Jesús podemos observar los milagros. El que probó el vino no sabía de dónde había salido, pero los que lo colocaron sí. Cuando estamos cerca de Jesús vamos a ver milagros, pero vamos a recibir también milagros. Este es el mejor vino. Cuando Jesús está en la fiesta, en la ceremonia, no deja que las personas se avergüencen porque se les acabó el vino, sino que a través de un milagro maravilloso, este lo he llamado yo un mega milagro, 600 litros de vino, ¡qué exageración! Así son los milagros del Señor, son cosas exageradas. La plenitud de Dios, Él se hizo hombre, viene diciendo Juan. Él caminó entre nosotros, Él ilumina corazones para hacer cosas exageradas como esta. Esta es la gracia de Dios en la necesidad de una pareja en particular, de una vida en particular. Y la pregunta es, ¿qué estamos necesitando nosotros hoy? Si Jesús está en nuestro corazón, nos mantendremos limpios. Seremos sus discípulos, pero podremos ver y recibir los milagros que Él tiene para darnos. Hay algo muy interesante en este pasaje. Ellos ya habían servido un buen vino, pero este resultó el mejor vino. Cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón, vamos a dar de lo bueno y de lo mejor. Cuando uno es un discípulo de Jesucristo, entonces como consecuencia de tenerlo a Él, vamos a poder dar de lo bueno y de lo mejor. Yo te pregunto hoy, ¿qué estamos dando? Debemos estar dando de lo bueno y de lo mejor si Jesús está con nosotros. Versículo 11. Esta es la primera señal milagrosa. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Este versículo me resulta muy interesante. Dice, es la primera señal milagrosa que hizo Jesús. La primera señal milagrosa. No ha llegado mi tiempo. Hay un tiempo en el que el Señor comienza a hacer milagros en la vida de sus discípulos. Esta es la primera, pero hay un detalle muy interesante. Dice que de esta manera el Señor reveló su gloria. La gloria del cielo es revelada a través de los milagros que Jesús hace cotidianamente. Podemos estar en contacto con Dios gracias a que Jesús está en nuestros corazones. Él nos revela la gloria del Padre. ¿Sabes cómo se revela la gloria del Padre? A través de los milagros cotidianos. Pero hay algo mucho más interesante todavía. Y sus discípulos creyeron en Él. Los discípulos habían creído en Él por la declaración de Juan. Ahora creen en Él por las obras maravillosas que Él hace. Es verdad que seguimos a Jesucristo porque ha cautivado y conoce nuestro corazón, como lo vimos ayer. Porque nos cambia el nombre, porque dejamos de ser lo que éramos. Pero cómo se alienta y se alimenta esa fe cuando empezamos a ver esas obras maravillosas del Señor. Sus discípulos comenzaron a creer en Él. Dice la Biblia en el versículo 12, después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos
y se quedaron unos días allí. Quise tocar este versículo porque en este versículo hay una referencia muy interesante, una diferencia entre hermanos y discípulos. La Biblia dice que después de eso Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Nosotros sabemos que Jesús tuvo más hermanos. No era hijo único. La palabra griega para hermanos es adelphoi, para discípulos, mathitai. Son dos cosas muy distintas. Jesús tenía unos hermanos, Jesús tenía unos discípulos y parte de sus hermanos eran también discípulos de Jesús. Si queremos ver y recibir los milagros de Dios en nuestras vidas, debemos estar en contacto con Dios a través de Jesucristo. Cuando Él está en nuestro corazón, cuando estamos con Él, vamos a ver su obra. 600 litros de vino. ¡Qué exageración! Así son los milagros de Dios. Cada cosa que Dios hace es una cosa tan maravillosa que sorprende a los demás y que nos sorprende a nosotros. Pero quiero cerrar este devocional de hoy diciendo esto. Si queremos dar siempre lo mejor, el mejor vino hasta ahora, debemos estar en contacto con Jesús. Una persona que está en contacto con Jesús, que es discípulo de Jesús, siempre va a dar lo mejor, porque es Él el que nos hace dar lo mejor. Hemos dado cosas buenas. Jesús vio a Natanael y dijo, este es un verdadero israelita, verás cosas mayores. Y aquel hombre que era una buena persona, ahora con Cristo va a dar lo mejor de Él. Siempre vamos a dar lo mejor. Pregúntate hoy, ¿qué milagro necesitas? ¿Qué quieres que Dios haga? ¿Qué estás dando de ti? Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que siga glorificándose. De esta manera manifestó su gloria. Dile, Padre, manifiesta tu gloria hoy en mi vida. ¿Qué estás necesitando hoy? Dile, Señor, manifiesta tu gloria hoy en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, en mi salud. Manifiesta tu gloria como lo hiciste, Señor, porque todos tus milagros son megas. No hay milagro pequeño, Señor. Tú eres maravilloso. Que esos megamilagros vengan a mi vida hoy, Señor. Pero permíteme no solo convencerme por los milagros que haces, sino por tu palabra y por la acción del Espíritu Santo a mi corazón. Que siempre encuentres de mí lo mejor. De lo bueno y de lo mejor, Señor. Ayúdame a darlo porque ahora tú estás conmigo. Yo soy tu seguidor y estoy en contacto contigo gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo. Señor, yo te alabo y yo te bendigo por esta oportunidad que nos estás dando. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención y seguimos en contacto. Nos vemos mañana.